La historia se titula Rosarito, la niña caníbal del metro, que por no morir de hambre durante un mes, llegó a comer desde ratas hasta carne humana, y su sabor es agradable, y gracias a su sangre no me deshidraté, dijo Rosarito. Al principio fue duro, que el hambre y la necesidad me orillaron a eso. No los maté, ellos ya habían muerto. Ella siempre recordó durante su encierro en el Instituto Mexicano de Investigación Psiquiátrica del Departamento del Distrito Federal, hoy en Ciudad de México, y mostraba un lujo de detalles de atroz experiencia de cómo sobrevivía desde el primer día, desde septiembre del año de 1972. Llegó a ser nombrada la niña caníbal del metro Tacubaya, y no era nada agradable irla a decir que nunca olvidaría cómo, por culpa de la gente, que ese día se amontonó en el metro de la línea 1. Su mamá la perdió y la volvió, y ya no la volvió a ver, y se olvidó por completo. Su corazón se llenó de odio y resentimiento, y eso provocó un daño grave e irremediable, que más adelante le cobraría factura. Ella narraba que ese día ya no bajó del tren, y este se llevó a los garajes y túneles de Tacubaya, al famoso tapón o resguardo de trenes, donde por ser la primera línea estaba con infinidad de pasadizos, muy oscuro, y como el tren ya no regresó a dar servicio como pudo, bajó de él, y gracias a Dios no murió electrocutada como miles de volts de que allí manejaba. Escuchó ruidos y la oscuridad, y por miedo se fue internando más y más hasta quedar atrapada en esa jaula. Le ocasionó miedo porque era una jaula de concreto. Las horas pasaban, el calor y el hambre pronto le pedían ser atendidos, y su cabeza se llenaba de odio, repulsión y rechazo a la humanidad, pues le echaba que por su culpa su madre la dejó abandonada, sin saber que su madre era humilde mujer, una humilde empleada doméstica de la colonia Balbuena. Sumada en llanto y desesperación, logró hacer que personas del metro, policías y civiles la buscaran en áreas cercanas sin obtener resultados, y como fueron pasando los días, la consideraron extraviada. Por el momento se olvidaron de ella hasta que un policía de investigación judicial que llegaba al caso, llegaba como varios días buscando, y él llevaba el caso de la niña, lo reabrió y le dio seguimiento para dar con ella. Como la caníbal del metro, así como le apodaban, la niña tan solo de 8 años con ocioso de una gran ciudad, y su historia de terror, lo que había pasado en ese lugar. Tuvo sin comer 2 días, y como pudo cazar una rata de esas de alcantarilla, y como un filo de una de las piedras la destazó para devolverla con gran apetito, la devoró. Pero solo se calmó el hambre por unas horas. Ella comentaba que perdió
la noción del tiempo y no sabía el día, ni la hora, ni el mes, y estaba tan alejada de las vías que nunca vio pasar algún tren. Y del metro no vio nada. Las vías estaban totalmente oscuras y sin rastros de nada. Por la poca luz que se guiaba de sus paredes para tratar de buscar agua o algo de comida, justo cuando pensó morir de hambre, escuchó a escasos metros como algo pesado y grande era arrojado cerca de ahí. Y estas cosas lanzó un grito, pues pensó, ¿qué sería? No era una cosa, esto lanzó un grito de dolor que duró unos segundos, pues pocos tardaron las ratas en hacerse presente y empezar a devorarlo. Esto pues para mí fue con terror. Y este bulto era una persona, bueno, un bulto, le podía decir yo, era una persona que estaba ya a punto de morir. Y poco tardaron las ratas en hacerse presente y empezar a devorarlo, como le había dicho, y una y otra vez miraba que las ratas se acercaban. Esto me dio mucho temor. Este bulto era una persona en situación de calle, que había caído en una alcantarilla para pasar la noche, pero me dio la profundidad de caer y murió al caer de las múltiples fracturas que en especial una de sus piernas que quedó expuesta y debajo al ver el hueso y la carne que estaba descubierta, ella comenzó a grandes rasgos que tuvo de comer junto con las ratas. Así que yo me acerqué, por el hambre tuve que comer parte de este cadáver y beber sangre para no morir de sed. Esta carne amarga y dura la salvó de una muerte temprana. Así pasaron los días y el indigente estaba tirado e indigentes cercanos al metro de Tacumaya narraron al policía que estaba en investigación como cierta noche vieron a una niña de aproximadamente unos 10 años subir al drenaje del metro y jalar a un indigente mismo que estaba con ellos. Del posible impacto murió al estrellarse con el piso, pero que era raro al ver el comportamiento de esto, pues no cambiaba la derecha, sino que se arrastraba por el piso como un roedor. Eso es lo que los indigentes decían. Eso pudo ser la segunda víctima de un total de 3 que supuestamente devoró a sus primeros 15 días dentro de los túneles del metro. Durante una facilidad y adapto y por un gusto propio, no quiso salir de allí. Allá había encontrado una forma de hacerlo y ahora convivir con su secuela o daño mental, como ratas y las que las ratas pues llevaban y que ella agarró, afectó y pues como esto ella como un afecto y cariño. Inclusive hay datos de una persona que cierta noche al ver que ella tomaba afecto
y cariño por lo que estaba haciendo, al estar dormida en el piso de la calle fue mordida en la espalda por una niña, un indigente, la cual ágilmente se refugió en un drenaje para no subir jamás. Este dato lo tomó la policía judicial y tenía el caso a cargo y empezó a armar su rompecabezas y solicitar al Departamento del Distrito Federal un recorrido de túneles. Esa área era donde han visto a esta persona, o sea, esta niña que se quedó en el túnel, o sea, era yo, de donde ya habían 3 desaparecidos y una lesionada por mordida. Después de 2 horas de recorrido por los túneles, la policía y personas de vigilancia del metro encontraron restos de ropa, zapatos y metros delante y restos carcomidos humanos de uno de los desaparecidos, y pensaron que fue provocado por las ratas, pero jamás imaginaron que se encontraría con un caso difícil de creer. Al llegar casi al final del túnel de Tacumaya y el alumbrar como los potentes las potentes lámparas vieron a una niña de aspecto indigente y pelo largo y grueso. Estas daban una impresión de que era una indigente y estaba devorando parte de un pie humano, y con gran facilidad despellejaba la piel de la carne, y ella, al sentirse acechada, huyó y los túneles, pero fue en vano, ya que personas del metro lograron capturarla. El día 22 de septiembre de 1972 por fin fue rescatada de su encierro, y por ser menor de edad y por su desorden psicológico fue ingresada al hospital de enfermedades mentales, donde vivió muchos años, y era visitada por su pobre madre, quien no sabía si prefería verla muerta antes que esa condición de locura, el daño físico. Pero la madre de la niña más tarde murió en 1997 y nada pudo hacer por su hija. Rosarito pasó parte de su vida en ese centro psiquiátrico, en donde se le relacionó con la muerte de una enfermedad en extrañas circunstancias, pero nadie pudo saber o comprobar qué pasaba. Ahí hasta las mismas doctoras le tenían miedo por su actitud. Era una niña muy salvaje, pero para su desgracia, ella murió en el año 2010 de 45 años y jamás logró recuperar la cordura ni razón. Fue un funeral triste y solo. Nadie la lloró, y su caso, una muy controvertida, quedó en el olvido. Allí dejó de existir el terror de las alcantarillas y la caníbal del metro. Rosarito Sánchez, la niña que tuvo la infancia más cruda y cruel de estos tiempos. Y este caso quedó guardado en la historia de la ahora gran Ciudad de México. Fin.